buenas tardes, bienvenidos a 360 grados aquí en Teleradio América, su programa de 4 a 5 de la tarde. Estaremos con ustedes con las últimas informaciones que se han producido en el país y el mundo desde esta mañana hasta ahora, que comienza ya el inicio del final del día para ustedes aquí en TRA 45 y Canal 12 del cable. Bueno, tenemos que hacernos eco de una información que nos llega del Palacio Nacional de que en el día de mañana se producirá un acto que podría ser considerado el inicio de la celebración de la fecha más importante de la República Dominicana, que es la fecha de su onomástico, de su nacimiento, el 27 de febrero. En el día de mañana, a las 8 de la mañana, según una información que recibimos de parte del ministro administrativo de la Presidencia a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Danilo Medina, realizará un homenaje a la bandera nacional a las 8 de la mañana, es decir, en el momento en que se eleva la bandera nacional en todos los edificios públicos y privados de la República Dominicana. Con ese homenaje a la bandera que se realizará mañana viernes, que estaremos a 24 de este mes de febrero, bueno, comienzan los actos que culminan el próximo 27 de febrero con una serie de actividades principalmente tres, que son los actos centrales. En primer lugar, la rendición de cuentas por parte del presidente de la República en el Salón de la Asamblea Nacional, a la reunión conjunta de nuestros legisladores del Parlamento de la República Dominicana, reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, en un acto solemne donde el presidente de la Asamblea Nacional, que a su vez es presidente del Senado de la República, el doctor Reinaldo Pared Pérez, le dará la bienvenida al presidente de la República y posteriormente para cumplir con un mandato constitucional, pues tendrá a su bien entregar las memorias de todo lo que realizó su gobierno en el último año y las perspectivas económicas y de integración de lo que son los aspectos sociales a este discurso que plantea realizar durante todo este año, que para los fines gubernamentales comienza cada 27 de febrero, día de fecha de nacimiento de la República. En segundo lugar, hay una visita oficial por parte del presidente de la República, Danilo Medina, y su gabinete a lo que es la tumba de los padres de la patria en el altar de la patria, que es la segunda actividad importante que se realiza, y también hay un Te Deum tradicional en la Catedral Primada de América Santa María la Menor, que es la Catedral de Santo Domingo, en conmemoración de lo que es el aniversario de la República. En el día de mañana se inician estos actos con un homenaje a la bandera en el Palacio Nacional. Todos atentos a estos, porque no hay dudas de que en ese lienzo tricolor con el escudo y la Biblia abierta en el centro, en Juan, libro o Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 23, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues hay un accidente para los que van a salir en este momento de sus casas y los que tienen que pasar por la prolongación de la 27 de febrero, queremos advertirles de que podrían encontrarse, y aquí están las imágenes, con una situación compleja en el tránsito, un camión cargado de varillas, pues de algún modo, y para evitar quizás un accidente mayor, pues perdió el control y penetró a una estación de servicio que hay un poco más allá de la famosa y llamada y conocida en la capital esquina de Pinturas. Este camión, que iba en dirección desde el este hacia el oeste, más o menos hacia el norte también, hacia el noroeste, pues perdió el control y penetró
causando un incendio, varios heridos. Hasta ahora no hay ningún muerto que se ha reportado, a Dios las gracias. Estos heridos, según las informaciones que nos llegan, son heridos leves que están siendo atendidos en el hospital Marcelino Vélez del sector de Herrera, y está muy cerca de este lugar, pues los bomberos tuvieron que ir a sofocar el incendio y podría haber serios problemas para el tránsito alrededor de esta esquina. Así que si usted vive en la zona o va a pasar cerca de todo esto, que incluye la Plaza de la Bandera, que incluye la prolongación de la 27 de febrero, la Isabel Aguiar, hacia esta esquina, pues le recomendamos que trate de buscar una vía alternativa. En el caso nuestro, nosotros estamos muy curiosos por una noticia que fue publicada por el Listín Diario en el día de hoy, y solamente por el Listín Diario, porque no la hemos visto en ningún otro medio, pero sobre todo no hemos tenido ningún tipo de reacción de un poder del Estado frente a lo que ocurrió aparentemente, porque no ha sido confirmado, pero dudamos mucho que por la seriedad del medio se atrevan a publicar una noticia de este calibre y no haya sido confirmada por alguna fuente, aunque no es citada. Y es la noticia que da cuenta, y la voy a leer por supuesto, porque este tema hay que comentarlo. Este tema hay que comentarlo y advertir de forma profunda y en el escenario en que nos estamos manejando de las consecuencias que podría tener un tema como este. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, dice la noticia, fechada en Santo Domingo, está en el periódico Listín Diario del día de hoy, retiró la visa a 3 jueces de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. Recuerden que ayer lo último que dijimos antes de irnos de este medio era que teníamos esa noticia y que la habíamos escuchado en la voz de nuestro amigo de tantos años, Cristian Jiménez. Pues está hoy en el periódico. Retiro de visa de 3 jueces de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, que es una de las más importantes del país, sin que se conozcan las razones que motivaron esa decisión. Tras conocerse la información en fuentes oficiales que reclamaron el anonimato, Listín Diario trató de comunicarse con los magistrados Saulo Isabel Díaz, Manuel del Socorro Pérez García y Rosali Giovanca Stephanie Brito, sin recibir respuesta. Sobre esta disposición también se solicitó información a la Embajada de los Estados Unidos en el país, la cual respondió lo siguiente: con respecto a tu solicitud sobre confirmar la información que circula en medios, la respuesta oficial es: la Embajada de los Estados Unidos tiene como normativa no comentar detalles sobre casos específicos de visados, punto. En una nota firmada por Kelly McCarthy, agregada de prensa y vocera de la embajada. La más reciente decisión controversial adoptada por la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, y seguimos leyendo, fue el fallo que anuló la sentencia que condenaba a 10 años y 5 años de prisión a Winston Rizik Rodríguez y su hermano Nelson Rizik Delgado, acusados de narcotráfico y lavado de activos. Además, se ha informado que Winston Rizik figura como un fugitivo del U.S. Marshal. La sentencia fue anulada, fue la dictada el 9 de marzo del 2016 por el Tribunal Colegiado de la provincia de Monteplata. En el dispositivo de la sentencia, los jueces de la Corte ordenaron además la celebración de un nuevo juicio para que todas las pruebas sean nuevamente valoradas en el juicio de fondo que deberá conocer el primer tribunal colegiado de esa jurisdicción. Esta noticia es muy grave y una situación muy seria para la justicia dominicana. Estamos hablando
en caso de que los infrascriptos, o sea, los 3 nombres que están ahí publicados, confirmen que fue retirado el visado de sus pasaportes, de un juicio sumario con estigma agregado por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No a un juez de paz cualquiera, aunque todos tienen importancia. Estamos hablando de los jueces de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Para usted llegar a ser juez titular de la Corte de Apelación de cualquier lugar del país, pero sobre todo de esta que es una de las más importantes de la República Dominicana, usted tiene que tener experiencia, haber sido promovido, ser juez de carrera, ser parte del Poder Judicial desde hace muchos años y ser nombrado por el Consejo del Poder Judicial. Todos sabemos que el Departamento de Estado y los Estados Unidos usan en forma frecuente el tema del quitado de la visa como un castigo de ese país para personas que, según ellos, si están todos en su derecho de hacerlo, actúan en contra de los intereses de los Estados Unidos. Ahora, este caso es muy especial. Hablamos de 3 jueces que, ejerciendo sus funciones como administradores de justicia en la República Dominicana, que suponemos valorando una serie de pruebas o, en este caso, una serie de argumentos que le fueron expuestos para que se celebrara un nuevo juicio, sin nosotros, en lo personal, conocer de qué se trata, simplemente lo que ha salido en la prensa, pero hay una parte técnica en lo que es la administración de derecho. Bueno, valoraron esos argumentos y en base a esos argumentos llegaron a la conclusión de que debía realizarse un nuevo juicio para estos 2 imputados. Ese es su criterio. Un criterio que suponemos, y por eso nos parece muy extraño que no haya habido hasta el momento ningún tipo de reacción del Poder Judicial de la República Dominicana, es decir, de los integrantes del Consejo del Poder Judicial y del presidente de ese Consejo del Poder Judicial, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ante un hecho tan grave como este. Porque hablamos simplemente de que los Estados Unidos, y ahí hay un tema para los nacionalistas de la República Dominicana, que tampoco han reaccionado, de que los Estados Unidos están juzgando a nuestra justicia. O sea, que los Estados Unidos están juzgando a nuestros jueces en base a sus actuaciones, lo cual está poniendo presión sobre la actuación de los jueces en la República Dominicana. Hace muy poco tiempo, nosotros comentamos aquí lo que fue el retiro de la visa en forma personal por parte de lo que son funcionarios consulares de los Estados Unidos en contra de Roberto Rosario Márquez, el que fuera presidente de la Junta Central Electoral. Se fue a su oficina, se le puso un sello a su pasaporte y él lo publicó. Perfecto. ¿Cuál era el argumento? El argumento fue, según los planteamientos que se discutieron en ese momento, la posición de Roberto Rosario frente al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que definía de una vez y por todas quienes tenían derecho a tener la nacionalidad dominicana y cómo esto afectaba los intereses o el discurso de lo que era la embajada de los Estados Unidos en ese momento. Se les retiró el visado. Hay más de 195 países a los cuales usted puede ir, aparte de Estados Unidos. Si ya fue a Disney World no hay problema, ya fue. Pero no hay dudas de que
en este otro caso de 3 jueces que están en ejercicio de sus funciones, porque no estamos hablando de funcionarios públicos cualquiera, como en el caso, por ejemplo, de un director de migración en una ocasión de un gobierno que no fue del Partido de la Liberación Dominicana, del gobierno del PRD, que se le retiró la visa por otra situación. No estamos hablando de eso, de un funcionario que pueden quitar por un decreto. Estamos hablando de integrantes de alto nivel de lo que es el Poder Judicial de la República Dominicana, para que quede claro por dónde andamos. Y si vemos el contexto en que esto ocurre, en el cual se plantea por parte de organizaciones de la sociedad civil que han sido financiadas por USAID, ¿sí? Por USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la antigua AID, esas organizaciones que han sido prohijadas y financiadas por USAID, y en este momento están pidiendo que se nombren fiscales especiales y hasta jueces especiales por parte de las Naciones Unidas en la República Dominicana, entonces ya vemos por dónde va la cosa, porque todo tiene un texto y un contexto. Nosotros no sabemos si este tema de estos jueces, primero, debe ser confirmado. Segundo, tiene que haber una reacción por parte de la Suprema Corte de Justicia. Fíjense que estoy pidiendo reacción de parte de la Suprema Corte de Justicia, ni de la Cancillería, ni de la Presidencia, ni del Congreso, ni de nadie, de la Suprema Corte de Justicia, porque hemos sostenido aquí durante mucho tiempo que existe en la República Dominicana un poder compartido entre 3 poderes públicos, y uno de ellos es la justicia, independiente de los otros 2 poderes públicos y por lo tanto responsable de la actuación de sus integrantes. No hay dudas que la falta de reacción a esto provocará sospechas en próximas sentencias, porque ¿dónde se toman las decisiones judiciales en la República Dominicana? ¿En nuestros tribunales o se tomarán en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estarán chequeando la actuación de nuestros jueces para retirarles o no un visado y por lo tanto estigmatizarlos? ¿Qué es un estigma? Una mancha. Es una mancha. Es algo de lo cual hay que alejarse. Es una marca en un expediente. Hay enfermedades que son estigmatizantes. El VIH, por ejemplo, las personas que sufren de VIH, hasta hace muy poco tiempo ya la gente se ha ido acostumbrando, pues todo el mundo pensaba que si tomaba agua de un vaso y compartía eso con una persona que padecía con VIH podía salir infectado. Eso es una enfermedad estigmatizante. En este caso, creo que es necesario que el Poder Judicial pues aclare este tema. Si ellos no lo quieren hacer por ellos mismos, los jueces Saulo Isabel Díaz, Manuel del Socorro Pérez García, que tenemos entendido es el presidente de la Corte, y Rosali Giovanca Estefani Brito, pues debe hacerlo lo que es su superior en el Poder Judicial, porque no podemos seguir nosotros tratando ese tema en una forma tan alegre, porque esta es una situación bastante grave, bastante complicada y sobre todo que ejerce una presión sobre la judicatura dominicana, porque póngase usted en el lugar de los demás jueces, son cientos de jueces que frente a un acusado y frente a ausencia o presencia de pruebas para emitir una sentencia, entonces tendrán encima el problema de si cae bien o mal en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y vuelvo y repito, ni conozco el caso,
ni sé quiénes son los RICIC. Solamente sé que están siendo acusados de narcotráfico. No conozco a los 3 jueces, no sé quiénes son, ni sé si son serios, ni sé si tienen historias previas, absolutamente no. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la opinión pública nacional y por el bien de la justicia dominicana, esto debe aclararlo. La justicia dominicana en las figuras de sus principales representantes, que son los que integran el Poder Judicial en su conjunto, y los miembros de la Suprema Corte de Justicia en la persona de su presidente, el doctor Mariano Germán Mejía. No hay dudas de que esto debe ser aclarado. Y también en la tarde de hoy, pues, hay una situación desde el punto de vista político muy extraña. Nosotros no habíamos vivido una situación como esta en el pasado reciente, ni nos acordamos que un líder político o dirigente político de un partido de oposición se plantee trazarle pautas a lo que es el ejercicio constitucional de un presidente de la República actuante en cuanto a un discurso que tiene un guión previamente determinado por la Constitución. Eso es lo que se supone que está ocurriendo a esta hora, porque el señor Luis Abinader, pues parece que confunde las fechas y el resultado de las elecciones pasadas, digo yo. Se habla de que una nota de prensa del señor Abinader y me imagino de la facción del PRM que él representa, porque ahora hay facciones. Hay una facción representada por el señor Hipólito Mejía y otra facción que representa el señor Abinader. Pues el señor Abinader en el día de hoy va a trazarle pautas al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en cuanto a su discurso del próximo lunes. Hay cosas que no se entienden en este país. O estamos en el país de nunca jamás, o estamos frente a la actuación de políticos que ni siquiera conocen lo que es su deber como políticos de oposición. La Constitución de la República define muy bien en cuanto al libreto de qué es lo que tiene que plantear el presidente de la República en primer lugar. Claro, como jefe del Estado, él tiene la potestad y la posibilidad, y muchas veces se ha hecho, de que dentro de lo que es el guión previsto por la Constitución de la República, pues el presidente también trate temas políticos. Ahora, eso es un derecho del presidente de la República, porque para algo fue elegido y ese es su escenario. La Constitución dice claramente que el próximo 27 de febrero hay una obligación del presidente de entregar las memorias, que son unos libros, ministerio por ministerio, que se entregan al Congreso como primer poder del Estado. El Congreso de la República es el primer poder del Estado. Y como primer poder del Estado, ¿por qué? Por un tema conceptual que viene desde el siglo XVIII, desde que comenzó a organizarse el Estado liberal, que es un poquito más antiguo, es de el siglo XVII, de fines del siglo XVII, cuando se construye la primera más que democracia, la primera monarquía constitucional en la historia de la humanidad en 1698 en Inglaterra, la más antigua de todas. Pero conceptualmente el poder del Estado, que es el primero, el más importante si se quiere, es el poder del Parlamento, el Congreso en nuestro caso. ¿Por qué? Porque es el más representativo. Porque en su seno, con la presencia de los senadores, uno por cada provincia, más el Distrito Nacional y todos los diputados, estamos representados los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Y esa es la razón por la cual una persona que es electa para encabezar el Poder Ejecutivo
pues esa persona está en la obligación, según la Constitución de la República, y en este caso es el presidente Danilo Medina, de ir a entregar las memorias de lo que ha hecho durante un año, y el Congreso entonces tiene que revisar esas memorias, decir en sus palabras, en términos generales, un resumen de lo que ha sido la ejecución del presupuesto que se entregó en sus manos, porque se trata de un discurso cuyo fundamento principal es técnico-económico, no político, y también plantear lo que hará en el próximo año, es decir, a partir del 28 de febrero, con el presupuesto que ha sido puesto en sus manos a partir del 1 de enero de este año. Eso es lo que hace constitucionalmente un presidente de la República en el Salón de la Asamblea Nacional un 27 de febrero. Ahora, de que un dirigente de la oposición se plantee 4 días antes de ese discurso, trazarle pautas al presidente de la República acerca de los temas que hay que tratar o que debe tratar, es una temeridad. Es una temeridad, y yo creo que retrata fielmente la poca capacidad política que tiene la oposición aquí para hacer oposición. Espere a que el presidente hable, saque suma y resta de lo que son sus obras o de lo que dice, y entonces opine. Ahora, ponerse delante es tarea de los que leen cartas o de los oráculos que visitaban los griegos para saber el futuro. Lo más extraño del mundo en términos políticos es lo que hemos escuchado en el día de hoy. Tratar de analizar un discurso que todavía no se ha realizado, o en caso contrario, tratar de escribirle el discurso al presidente de la República, el cual es el que tiene la obligación de dar cuentas de lo que ha hecho durante el último año. Ustedes y yo nos veremos después de la pausa. Y en el Ecuador, pues ya el 99.7% de los votos escrutados, definitivamente Guillermo Lasso va a la segunda vuelta con el 28.10% frente a Lenín Moreno del oficialista Alianza País, 39.35%, y ya comenzó la guerra de medios. En el día de hoy, Lasso le dice a Moreno, le dice a Lasso, o sea, el de Alianza País le dice a Lasso que ya no va a valerse de las redes sociales para injuriarlo. Y Lasso le dice a Moreno, usted tiene el mejor asesor de campaña sucia que existe en Ecuador, que es Rafael Correa. En este momento se está produciendo en el Ecuador aparentemente un cambio de lo que será el gobierno a partir del resultado en primera vuelta electoral, que ha sido desfavorable para el partido oficialista. Alianza País en todas las encuestas estaba marcando un 35% de los votos aproximadamente, y en un empuje de última hora pues intentó lograr dos objetivos. En primer lugar, pasar del 40%, se queda un 0.7%, que en Ecuador es alrededor de 600,000 votos aproximadamente, de lo que es esa línea, más una diferencia de sobre el 10% con el segundo lugar, que sí lo logró por la dispersión de la oposición. Lo que se nota en muchas declaraciones y análisis que hemos visto en los últimos días es que habrá una sustitución del gobierno de la llamada Revolución Ciudadana de Rafael Correa en el Ecuador. Esto quiere decir que se acentúa la tendencia de salida de las políticas distributivas que en algunos casos
sacaron a millones de personas de la pobreza, pero que lamentablemente para los habitantes de esos países no han sido sostenibles en el tiempo. Hasta hace muy poco tiempo, prácticamente toda Sudamérica y Centroamérica, con muy raras excepciones, pues pertenecía a lo que era esta línea política económica, una línea política económica donde la República Bolivariana de Venezuela era quien marcaba el paso y en una forma más moderada porque había una gran integración de los empresarios brasileños en el caso de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Pues hay un retroceso de todas estas fuerzas que algunos llaman de izquierda, otros llaman progresistas y nosotros no le ponemos apellido, porque para nosotros hace tiempo que este tema de derechas y de izquierdas que nace en la Revolución Francesa por el sitio donde se sentaban los girondinos y los jacobinos, pues hace tiempo que esto pasó a la historia y el tema de la lucha ideológica y la diferencia que puede haber entre políticos por lo que creen o no creen, hace bastante tiempo que no es la norma que marca la actitud política de los diferentes gobernantes, sobre todo en América Latina, donde todavía se mantiene este tema. Este tema es parte consustancial con nosotros, sobre todo porque en América Latina la Revolución Cubana marcó la historia de estos pueblos y todavía no nos hemos podido sacudir de ese pasado. Pues hay una marcha hacia el otro lado, hacia lo que son políticas con un capitalismo más liberal, más abierto, y no hay dudas de que esto está desde el punto de vista geopolítico marcando lo que es una tendencia en América Latina. Ahora, si ya se confirma lo que sería la salida del gobierno de Alianza País el próximo 2 de abril en el Ecuador, pues solamente tendríamos dentro de la línea anterior al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Venezuela y ya. De prácticamente todos, bueno, no queda o van quedando cada vez menos dentro de lo que a nuestro juicio era una visión económica absolutamente errada, porque para que las políticas económicas sean correctas, usted tiene que demostrar en el tiempo que el desarrollo es sostenible. Y hablando de Venezuela, hay una fuerte declaración de parte del cardenal de Caracas, el cardenal de la Iglesia Católica, que fue quien prohijó y trató de que la oposición y el gobierno se sentaran en una mesa de negociaciones para evitar una salida violenta a lo que es la situación de descontento social, descomposición social, hambre por parte de una gran parte de la población y respeto de lo que son los poderes públicos, tanto por parte del Poder Ejecutivo, por la Asamblea Nacional dominada por la oposición en Venezuela, presos políticos que ya tienen más de 3, 4 años sufriendo los rigores de las cárceles como Leopoldo López y otros dirigentes de la oposición. Bueno, el cardenal venezolano dice que el gobierno engañó al Vaticano, engañó al Papa Francisco y con una declaración como esta, no hay dudas de que el tema del diálogo en Venezuela prácticamente, que fue un natimuerto, muere definitivamente. Y para finalizar, una noticia muy preocupante desde Washington, que no queremos dañarle la tarde a nadie ni la noche a nadie, pero el presidente Donald Trump anunció hoy que los Estados Unidos construirán más armas nucleares. Se avisora, según estas declaraciones de Donald Trump, otra carrera nuclear. Hay tantas armas nucleares como para destruir este planeta como 10 veces. Pues dice Donald Trump que él quiere ser el mejor del grupo de los países con armas nucleares. Imagínese usted, que Dios nos agarre confesados. Mientras tanto, disfrute de la vida, que hoy apenas es jueves. Nos vemos mañana, 24 de febrero, aquí en 360 grados. Hasta mañana.
Objetivo.